Hombre, hoy amanecemos con estos bloqueos. Acabamos de hablar con uno de los líderes de los bloqueos y nos dice, nos vamos a mantener en bloqueo hasta que se reevalúe el precio de la CPM, señor ministro. ¿Ustedes ven eso viable? ¿Cómo recibe usted esa afirmación? Pues eso es un tema de como si esto fuera un pulso completo y resulta que este es un combustible que está congelado hace 56 meses, que en algún momento había que ajustarlo y la propuesta de ajustarlo a este nivel, a un nivel fue de ellos mismos, no fue del gobierno. Nosotros planteábamos hacerlo como la gasolina, de a poquitos. Ellos nos dijeron, eso no es posible porque los fletes no los podemos cambiar todos los meses. Entonces hágalo en 3 ajustes y que eso se vaya haciendo en el tiempo. Y eso es lo que se planteó y lo que estamos haciendo. Entre otras, este es el único ajuste que se haría este año y en el 2025 habría que mirar en qué momento se habría otro. Entonces, ministro, con los buenos días, no entiendo por qué el bloqueo. Es decir, usted lo que está diciendo es que esto fue perfectamente concertado con los transportadores, que ellos aceptaron esta alza en el ACPM, como dice usted, en una sola subida en vez de a poquitos. Entonces, ¿por qué están protestando? ¿Por qué tienen bloqueado el país? Porque ellos no quieren el ajuste. Ellos quieren que se siga manteniendo congelado y que el gobierno lo siga subsidiando. Y por eso finalmente en las reuniones se llegó a concluir otro tipo de temas, pero sobre la tarifa no quieren saber nada. Señor ministro, ¿usted cree que con este paro, pues que las horas que complete habrá un rebrote inflacionario, ya que el transporte pues le traslada históricamente unos sobrecostos a los alimentos y a otros bienes y servicios? ¿Usted cree que el final de año se va a haber visto afectado por este paro camionero en términos de precios? Pues el impacto del diésel ajusta el índice de costos del transporte e indirectamente afecta el índice de precios al consumidor. Esto indirecto quiere decir que ellos suben los fletes y que después los fletes se trasladan a los otros tipos de bienes. El cálculo que nosotros tenemos en el Ministerio de Hacienda es que esta alza afectaría en 0.3 la inflación del año 2024. Es decir, que a lo sumo podríamos terminar en una inflación de 5,5 si la mantenemos controlada como hasta ahora se ha venido haciendo. Ministro, pero eso es factible. Es que hablamos con los camioneros esta mañana y nos decían, lo único que le estamos pidiendo al gobierno es que ese costo final se le traslade al incremento de los fletes. ¿Esa opción la contempla el gobierno? Por supuesto, de hecho el Ministerio de Transporte ya hizo un ajuste del CICETAC, lo ajustó el mismo viernes en 7.64, que es el cálculo que se tiene sobre en qué afecta los costos del transporte. Eso ya lo ajustó el Ministerio de Transporte. Señor ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Si las distintas agremiaciones y los distintos voceros de los camioneros les dicen la única condición que se debe cumplir para que esto se levante es que se genere algún tipo de ajuste frente al incremento de los 6,000 pesos dividido en las 3 cuotas, habría la posibilidad de pensar en que el aumento pueda tener un modelo de precios diferenciales para los transportadores o aplanar la curva en el tiempo y extenderla a más meses para que los aumentos sean menos drásticos, o bajar la expectativa de ese incremento de 6,000 a una suma menor? El gobierno ¿tendrá flexibilidad de cintura sentado en esa mesa frente a esas eventuales opciones, ministro? Por supuesto, en ningún momento se habló de hacer el ajuste todo el tiempo, sino diferirlo en el tiempo, pero irlo haciendo en su momento. El tema es, nosotros ajustamos gasolina en 15 meses. La propuesta de que se ajustara lo mismo que gasolina, ellos nos dijeron que no, porque no podían ajustar los fletes todos los meses. Entonces, que lo hiciéramos en
entre 2 o 3 centavos. De hecho, se pensó en 2. Y que ahí se hiciera todo el ajuste de fletes. Nosotros te planteamos, no, hagámoslo en 3, que es más moderado, y veamos cómo se va dando, pero obviamente se trata de diferirlo totalmente en el tiempo, y al final habrá que revisar si sí corresponde o no al precio internacional, porque pues el precio internacional cambia todos los días. Ministro, perdón, y entonces, pues si los transportadores dicen nosotros queremos negociar y el gobierno dice nosotros no tenemos nada que negociar, ¿esto para dónde va? ¿Qué le decimos a los colombianos hoy, señor ministro? No, el Ministerio de Transporte tiene convocada una reunión esta mañana, a las 9 de la mañana, con el fin de recibir a los voceros. Queremos saber si son los mismos que se han sentado con nosotros a lo largo de estos meses o son otros y que están representando, porque los voceros de Unidos dicen que ellos no están en la movilización. Y en esa reunión con el Ministerio de Transporte, ¿hay algo de posibilidades de arreglo? Hay distintos temas que se han venido trabajando con ellos: el plan de reposición, el ajuste del CICETAC, que son los fletes, y las intervenciones de la Superintendencia de Transporte con los generadores de carga, que ellos acusan realmente que el problema de ellos no son ni el precio del diésel ni los fletes, sino las tarifas que les pagan los generadores de carga, que dice que los tratan muy mal y que no les reconocen los fletes que corresponden. Profesor Quijano, ¿tiene pregunta? Pero sabe, doctor Bonilla, que yo hago aquí unas cuentas de periodista, mire. Ustedes han hecho una cosa muy buena y fue reducir, digamos, ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible, una tarea que no habían hecho en años ninguno de los ministros de Hacienda ni ninguno de los expresidentes. Entonces, ¿qué era eso? Que las utilidades de Ecopetrol prácticamente se cruzaban con las necesidades del Fondo de Estabilización y prácticamente nosotros no recibíamos las utilidades de Ecopetrol. Ahora que ustedes han hecho bien la tarea de manera juiciosa, subir la gasolina, subir el diésel, que los colombianos no tengan que soportarte las utilidades de Ecopetrol, se vayan a quienes tienen automotores, y lo ha dicho el presidente. ¿Esto no nos ahorraría la reforma tributaria? Es que hay más o menos son 12 billones, 16 billones que le entrarían y que el gobierno dispondría de ese dinero sin tener que llevarlo a cruzar cuentas con el Fondo de Estabilización. ¿Eso no sería un argumento para levantar la reforma tributaria? Usted está desfinanciado en 12 billones en el presupuesto. ¿Esto no sería más que suficiente para tapar ese huequito? Pues mire, Quijano, que usted hace las cuentas bien. 12 billones es el déficit del Fondo de Estabilización este año. Si lo sumo, ¿cuánto le hemos pagado al subsidio del diésel? Son 56 billones aproximadamente desde el 2020 para acá. Porque el déficit total está por encima de los 100 billones, pero ya el de la gasolina lo cerramos. Entonces ya no hay en este momento déficit en gasolina. Pero el diésel sí continúa y es 1 billón de pesos mensual. Esos 12 billones los tengo que sacar de la caja, no los tengo. La reforma que estamos planteando es de 12 billones, pero además le cuento otra cosa. ¿Usted sabe cuánto le tenemos que pagar este año al Fondo Monetario Internacional por el crédito de 5.600 billones que se adquirió en el 2020? Le tenemos que pagar este año solamente 8 billones de pesos. Es decir, este déficit es mayor que lo que tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional. Ministro, teniendo presente que son pertinentes todas las explicaciones técnicas que usted nos da, seguramente la audiencia no nos va a perdonar si no le preguntamos sobre el efecto político que esto necesariamente tiene. ¿Qué piensa usted de lo que dicen los manifestantes de que aquí hay indolencia del gobierno y que les incumplieron las promesas de campaña? Muchos recuerdan incluso el bailecito del hoy embajador Alfonso Prada prometiéndoles el cielo y la tierra a los transportadores con tal de que votaran por el candidato Gustavo Petro. Pero prometer el cielo y la tierra no quiere decir no ajustar precios. Si hubiéramos ajustado tranquilamente los precios del diésel por inflación, hoy tendríamos en las estaciones de servicio un precio de 13.200 pesos. Pues señor ministro, ojalá se llegue a una solución pronta y vamos a hacerle un seguimiento
a la reunión del ministro de Transporte esta mañana con los transportadores. Quiero agradecerle por sus minutos. Y una última pregunta. Reforma tributaria, ¿cómo va el tema, señor ministro? Pues ayer hicimos una presentación preliminar ante las comisiones económicas y yo sentí un espacio de haber recibido con mucha cautela y satisfacción de que estamos hablando, porque no estamos cruzando líneas rojas, no estamos tocando el IVA de la canasta familiar, no estamos bajando el umbral de contribuyentes de personas jurídicas del impuesto de renta, no estamos tocando temas sensibles, sino que estamos buscando son los huecos donde todavía podemos controlar la evasión y la ilusión. Y en eso está concentrado el proyecto. Señor ministro, para los trabajadores declarantes de renta, ¿va a haber algún efecto en esta propuesta de ustedes? Para las rentas laborales, no. Ya las las rentas laborales nunca han tenido posibilidad de evadir ni de eludir. Estamos buscando con la DIAN las rentas no laborales, o sea, todas aquellas que no dependen de un salario. Perfecto. Señor ministro, ¿cuándo radican esto? Hoy tenemos una reunión con el presidente para definir el texto e inmediatamente lleguemos al acuerdo, se radica. Tenemos que radicar antes del 11 de septiembre. Antes del 11 de septiembre. Señor ministro, agradezco mucho por su tiempo. Es usted muy amable, muy gentil. Muy buenos días a todos los de la mesa de trabajo. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro de Hacienda, a esta hora, muchas noticias nos deja William esta mañana el señor ministro. Sí. Lo más importante, Luis Carlos, es que el tema no se va a revisar, se mantiene la decisión del gobierno de hacer los incrementos, pero me llamó mucho la atención la primera respuesta, Luis Carlos, de que la fórmula la plantearon los mismos transportadores, completamente contrario a lo que dijo el señor Merlano esta mañana, el vocero del gremio de los camioneros, que casi que se le habían arrodillado al ministro, que le faltó arrodillarse para pedirles que atendieran la propuesta que estaban haciendo ellos para que no impactara de frente el esquema económico de los transportadores. Hoy el ministro dice, lo que hicimos fue acoger la fórmula que plantearon los mismos camioneros y por eso hicimos un incremento de 1.904 pesos. Mucha noticia, pero veo que el gobierno se mantiene en la decisión de hacer los incrementos Don Juan, a rajatabla. Señor, cuénteme. Que puede ser ingenuidad o desconocimiento del señor ministro, pero las asociaciones de camioneros no reconocen ese proceso de concertación ni que la fórmula haya venido de ellos. En parte, y esto vale la pena tenerlo claro, porque son muchas asociaciones, Luis Carlos. Hay unos gremios muy consolidados, sí, como Colfecar, que es muy importante, que preside doña Nidia Hernández, muy importante. Está Fede Transcarga, muy importante, muy consolidado. Está la Asociación Colombiana de Camioneros, hablamos hace un rato con el señor Medrano, y a su turno cada una de estas asociaciones tiene capítulos regionales. Entonces vaya usted a saber si lo que pasó fue que fueron tres señores que dicen representar a los camioneros y no los representan, porque lo que uno ve es que ninguno de los grandes se siente representado con esta fórmula. Parte del problema es ese, que el gobierno a veces escoge los interlocutores equivocados. Entonces, el sector camionero no reconoce ningún proceso de concertación previo y por el contrario consideran que lo que ha pasado es equivocado. Luis Carlos, yo me quedo con algunos titulares económicos. Lo primero es que la inflación al final del año estará en 5,5%, lo ha dicho el ministro, que este paro camionero le trasladará al costo de vida un 0,5% y que antes del 11 de septiembre, es decir, en pocos días, radicará la nueva reforma tributaria de 12 billones de pesos. Reforma tributaria que el ministro dice no tiene nada contra los trabajadores. Ojalá. Contra los asalariados. Ojalá. Pero sí sobre otras rentas.
Dice las rentas no salariales. He oído que están pensando subir, por ejemplo, el impuesto de ganancia ocasional. Sí, eso lo vi también. ¿Qué otra cosa había? Lo de los Airbnb, ponerles, cobrarles impuestos a todo lo de los Airbnb. Que me parece buenísimo. Pues yo no sé, hay una... Sí, pues ¿por qué no? Hay ¿Por qué no pagar? No, hay grandes plataformas que se han dedicado, pues hay gente que alquila su casa o algún cuartico de su casa. Eso es un ingreso, que pague impuestos. Pero pues... ¿Por qué no? ¿Sabe, Luis Carlos, qué es, para decirlo con todas las letras, que aumenten el impuesto de ganancia ocasional? Son los impuestos en buena medida a las herencias. A las herencias. Impuesto de Lo que pasa es que ese es un impuesto. Pero no solo es eso. Usted compra un rifas, apartamento. premios, valorizaciones. No, pero su apartamento. Valorizaciones excesivas. Exactamente. Excesivas no. Pues usted compró un apartamento hace 20 años, hoy vale mucho más y le toca pagar y lo va a vender para comprarse otro apartamento mejor y le toca pagar sobre No, por eso es que es. Ocasional. Digo. Ese es el género al que están tratando de perseguir. Pero que además, parece... en este país deberían hacer, por ejemplo, lo que hacen en países como Estados Unidos. Cuando usted va a volver a invertir esa plata, no es ganancia ocasional, porque usted la va a reinvertir. La traslada. Le dan 120 días para que usted compre otro apartamento y no tenga que pagar sobre eso un impuesto de ganancia ocasional. Luis Carlos. ¿Está en el 35, doctor Juan? Déjeme devolverme un paso. Yo como colombiano quiero que me digan con nombre y apellido cómo se llaman esos congresistas que van a aprobar el monto del presupuesto que hace obligatoria la aprobación de la reforma tributaria. Eso funciona de la siguiente manera. Antes de aprobar el presupuesto, donde está el hueco, donde nace la obligación de la reforma tributaria para poder equilibrar el presupuesto del año entrante, tienen que aprobar un monto. Y ese monto viene con la grasa burocrática. Sí, ese monto viene sin la austeridad. Ese monto viene sin la tijera suficiente. Entonces, que luego no vayan a aparecer en los tarjetones creyendo que es impune, que lo que parece una votación técnica, no, aprobamos el monto del presupuesto. Congresista que apruebe el monto de presupuesto está de una vez abriendo la puerta para que a los colombianos les pongan más impuestos en esa tributaria. ¿Sabe qué está pasando, Muy Luis buena Carlos? observación, don Juan. ¿Sabe que es un tema importante, Luis Carlos, muy pariente del que dice el doctor Juan? Quienes están impulsando rápidamente que se erradique la reforma tributaria son los mismos congresistas, porque es la temporada de ellos hacer lobby, hacer negociaciones.